Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. Suscríbanse ahora para no perderse un solo paso de estas jornadas que desafían la comprensión, donde el amor y la traición, como dos caras de la misma moneda, se revelan en sus formas más puras y brutales. En la vibrante y exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México, donde el lujo y la sofisticación se mezclan con la alta gastronomía y las galerías de arte, vivía Isabella Rossi, una exitosa chef y propietaria de un aclamado restaurante de cocina de autor, Il Sapore. Con 35 años, Isabella era la personificación de la pasión y la creatividad, tanto en la cocina como en su vida personal. Su matrimonio con Eduardo Santoro, un influyente empresario inmobiliario de 40 años, parecía el ingrediente principal de su felicidad. Eduardo era carismático, apuesto, y juntos formaban una pareja envidiable en los círculos sociales. Isabella, con su corazón generoso y su inquebrantable fe en el amor, había construido su vida en torno a esa relación, creyendo en cada palabra de amor y en cada promesa de un futuro compartido, sin la menor sospecha de que su castillo de naipes estaba a punto de desmoronarse. Sin embargo, en las sombras de su aparente perfección, una figura se movía con sigilo, tejiendo una red de engaños que pronto desvelaría la cruda verdad. Sofía del Valle, una joven y ambiciosa arquitecta de interiores de 28 años que había trabajado en algunos de los proyectos inmobiliarios de Eduardo, era la artífice de esta traición. Sofía, con su belleza calculada y su ambición desmedida, había seducido a Eduardo, viéndolo como un trampolín para su ascenso social y profesional. Para Eduardo, Sofía representaba la novedad y la emoción, un escape de la rutina de su matrimonio y un desafío a su ego. Lo que Isabella desconocía era que la relación de su esposo con Sofía no era un simple capricho pasajero. Sofía estaba embarazada y ese hecho lo cambiaría todo, añadiendo una capa de complejidad y crueldad a la traición. Las primeras señales de la fisura en el mundo de Isabella fueron sutiles, casi imperceptibles, como un ligero cambio en el sabor de un platillo perfecto. Eduardo empezó a mostrarse distante. Sus llamadas de negocios se prolongaban más de lo usual y sus fines de semana de trabajo eran cada vez más frecuentes. Sofía, por su parte, comenzó a aparecer en los mismos eventos sociales, siempre cerca de Eduardo, con miradas y sonrisas cómplices que Isabella, en su ingenuidad, atribuía a la naturaleza de los negocios. Isabella, siempre confiada, achacaba estos cambios al estrés de sus apretadas agendas y a las presiones del éxito, desestimando las alarmas internas que sutilmente sonaban en su subconsciente. Sin embargo, la inquietud se instalaba lentamente en su corazón, un presentimiento oscuro que la hacía dudar de la solidez de lo que hasta entonces había sido inquebrantable, como una receta que no termina de cuajar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El golpe devastador llegó una tarde, cuando Isabella, tras un presentimiento abrumador, decidió seguir a Eduardo. Lo encontró en un lujoso penthouse, en una zona exclusiva de la ciudad, un lugar que ella no conocía. Desde la distancia, vio a Eduardo y Sofía en el balcón, brindando efusivamente. Sofía, con una sonrisa radiante, se acariciaba el vientre, visiblemente embarazada. Las palabras de Eduardo, brindemos por nuestro futuro, mi amor, y por nuestro hijo, el heredero que siempre quise, resonaron en el silencio de la calle. El impacto fue un golpe físico, un mareo que la obligó a apoyarse en un muro. La risa de Eduardo, antes tan familiar y amada, se convirtió en una tortura, un eco de la traición más profunda, un golpe fatal a su corazón.
Su mundo, su vida, sus sueños, todo se desmoronaba en cuestión de segundos, dejando un vacío inmenso. La escena fue un puñal directo al corazón de Isabela. No solo la infidelidad, sino el embarazo, el símbolo de un futuro que ella creía que sería suyo, con la mujer que había sido solo una colega. Sintió una náusea profunda, un torbellino de emociones que la dejó sin fuerzas. La humillación era inmensa, su esposo celebrando su paternidad con otra, mientras ella, ajena, planeaba su próximo aniversario. La idea de que ellos se jactaran de su jugada maestra la paralizó. Se sintió como una extraña en su propia vida, sus sueños convertidos en polvo, su mundo desmoronándose en segundos, dejándola completamente vacía, con el amargo sabor de la traición en la boca. En un torbellino de dolor y rabia, Isabela quiso gritar, irrumpir en el penthouse y destrozar cada objeto, cada sonrisa hipócrita, la imagen de Eduardo y Sofía juntos, la burla en sus rostros, la consumían. Era el colmo de la perfidia, una traición no solo emocional, sino también de su sueño de familia. Se sentía atrapada, su amor y su dedicación a Eduardo ahora parecían una burla cruel. La desesperación la invadió, un frío gélido que le recorrió el cuerpo, amenazando con paralizarla por completo, pero pronto una chispa de fuego se encendería en su interior, un deseo de justicia que quemaría más que cualquier plato de su cocina. El desespero inicial de Isabela la llevó a encerrarse en su restaurante después de horas de servicio, el lugar donde antes encontraba consuelo y creatividad. Se vio rodeada de los aromas de la cocina que en ese momento le parecían burlarse de la amargura de su realidad. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo sus ojos no vieron lo que se gestaba tan cerca? La traición de Eduardo, la persona en quien más confiaba, la había dejado en un abismo de incredulidad. Era una herida en el alma y se sentía completamente sola en medio de su propio naufragio, sin saber cómo recoger los pedazos de su vida, y con la sensación de que su propio hogar se había convertido en un campo de batalla. La humillación que se avecinaba, la de ser la esposa engañada y posiblemente abandonada por un hijo que no era suyo, la consumía. La idea de que su mundo perfecto se hiciera pedazos públicamente, de que su reputación se viera manchada por el escándalo de su esposo, la aterrorizaba. Su restaurante, su pasión, todo estaba en juego. El miedo a ser vista como la víctima ingenua era tan grande como el dolor de la traición misma. Se sentía atrapada en una jaula, sin escape, sin aire, mientras el peso de la vergüenza amenazaba con aplastarla por completo, pero la visión de un rostro inesperado cambiaría todo. Sin embargo, en medio de la oscuridad más profunda, un pensamiento helado comenzó a tomar forma en la mente de Isabela. La humillación no sería solo suya. Ellos, en su arrogancia, habían subestimado su capacidad de reacción. Una chispa de ira fría y calculadora encendió un fuego en su interior. La idea de que Eduardo y Sofía salieran impunes, de que su vileza quedara sin castigo y que el embarazo de Sofía fuera la coronación de su engaño, era inaceptable. No se trataba solo de justicia, sino de autoafirmación. Ella no sería la víctima. Ellos serían los protagonistas de su propia caída, en el escenario que ellos mismos habían elegido para celebrar su descaro. La mente de Isabela, entrenada en la creación de platillos complejos y en la anticipación de cada sabor y textura, comenzó a funcionar de otra manera. No era la chef soñadora, sino una estratega herida, con una nueva misión. El desespero dio paso a una determinación implacable, alimentada por la rabia y la necesidad de restaurar su honor. Ella no sería la esposa traicionada y dejada a un lado, transformaría la traición en su mayor obra maestra culinaria,
Un acto de empoderamiento que resonaría mucho más allá del mundo de la gastronomía, con un sabor amargo para sus enemigos. Ella sabía que necesitaba un plan, uno tan impecable como sus platillos de autor, pero con un giro inesperado. La confrontación con Eduardo no había servido de nada. Su cinismo era impenetrable. La humillación que ellos planearon para ella se volvería contra ellos. Isabela no quería solo que se arrepintieran, quería que sintieran el peso de su propia vergüenza públicamente frente a todos, en el momento más inoportuno para ellos. Su mente se convirtió en un campo de batalla, donde la creatividad se unía a la estrategia, tejiendo un tapiz de justicia inesperada, y su mirada se fijó en un detalle inesperado que había escuchado de Eduardo sobre Sofía, un chisme antiguo que le daría una ventaja crucial. La primera semilla de su estrategia se plantó en su mente. Había escuchado a Eduardo mencionar, hace años, que Sofía había tenido un prometido anterior, un médico que había desaparecido misteriosamente antes de su boda, dejándola con un corazón roto y una deuda considerable. La idea surgió como un relámpago. Ella llegaría a la celebración de Eduardo y Sofía, no sola, sino acompañada por el prometido perdido de Sofía. Su calma, su elegancia, su presencia inquebrantable junto a ese hombre serían el primer golpe, una señal de que las cosas no serían como ellos habían planeado. Pero eso no sería suficiente. El plan necesitaba ser más profundo, más impactante, algo que revelara la verdadera cara de Eduardo y Sofía para todos, sin que ella necesitara pronunciar una sola palabra acusadora, utilizando el elemento sorpresa a su favor, un truco del destino que solo ella conocía. El silencio de su restaurante en la madrugada fue interrumpido solo por el sonido de su propia respiración mientras formulaba lo que tenía que hacer. La clave estaba en localizar a ese prometido. Isabela, con su habilidad para conectar con las personas en el mundo de la alta sociedad y los negocios, recordó que una de sus clientas más influyentes había mencionado a ese médico en una conversación casual, expresando su preocupación por su desaparición. Era un detalle sutil, pero que tenía el poder de exponer la verdadera naturaleza de su esposo y su amante. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y una excitación sombría. Estaba a punto de iniciar un juego peligroso y el escenario estaba listo, un festín de verdades amargas. La oscuridad del engaño, con el embarazo de Sofía como un golpe maestro, no logró apagar la llama en el corazón de Isabela. Al contrario, la avivó. Cada lágrima derramada en su restaurante fue un ingrediente que se mezcló con su dolor para forjar una determinación gélida. Ya no era una furia descontrolada, sino una rabia fría y calculadora, alimentada por el desprecio y la necesidad imperiosa de restaurar su dignidad. La Isabela soñadora, la chef enamorada de un futuro perfecto, había quedado atrás. En su lugar, emergió una estratega culinaria con los ojos bien abiertos a la cruda realidad y una voluntad de acero, lista para cocinar un plato de venganza amarga. La primera persona a la que Isabela acudió, con la imagen de Eduardo y Sofía, celebrando su futura paternidad aún fresca en su mente, fue a su mejor amiga y fiel aliada, Camila, la clienta influyente que era amiga del médico desaparecido, una mujer de negocios formidable con una vasta red de contactos en la alta sociedad mexicana. La llamada telefónica, hecha con la voz apenas un susurro, fue breve y directa. Camila, necesito tu ayuda. Eduardo me ha traicionado con Sofía y ella está embarazada. Necesito encontrar al prometido que Sofía abandonó, al médico que desapareció. La voz de Isabela, aunque rota por el dolor, denotaba una resolución que Camila, con su pragmatismo habitual, reconoció de inmediato.
Camila no hizo preguntas superfluas. Solo ofreció su apoyo incondicional y su vasta red, entendiendo que Isabela necesitaba más que consuelo. Necesitaba una aliada para la guerra que se avecinaba, alguien que supiera moverse entre bastidores y ejecutar con precisión quirúrgica. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con Camila, su amiga, la clienta, a su lado, la búsqueda del médico desaparecido se convirtió en la prioridad principal, una carrera contra el reloj. El plan al que se refería Isabela era su intención de llegar a la celebración de Eduardo y Sofía no sola, sino del brazo del hombre que menos esperaban, el prometido fantasma de Sofía. Recordaba que este médico, de nombre Dr. Andrés Herrera, había sido un caso sonado en los círculos sociales por su desaparición repentina. Ese sería su punto de entrada para desestabilizar a Sofía. Camila, la amiga de Isabela, utilizando sus contactos en el ámbito médico y de investigación, rápidamente identificó el paradero de Andrés, quien había reconstruido su vida en una ciudad más pequeña, lejos de los escándalos. El desafío principal era contactarlo sin levantar sospechas en Sofía o Eduardo y convencerlo de unirse a su causa. La tensión se intensificó a medida que cada hora que pasaba la acercaba al momento de la confrontación. Camila, utilizando sus influencias, consiguió una cita con el doctor Andrés Herrera bajo el pretexto de una oportunidad de inversión en una nueva clínica de prestigio que le interesaría. Paralelamente, Isabela, con su mente ágil, preparó una presentación concisa y demoledora. Incluiría el video de Eduardo y Sofía, conversaciones comprometedoras y pruebas de la manipulación emocional que Sofía había ejercido sobre Andrés en el pasado, revelando el verdadero motivo de su desaparición, un fraude en el que ella lo había involucrado. Su objetivo no era solo mostrar la infidelidad, sino desenmascarar la hipocresía de Sofía y su capacidad de traición, haciendo que sus propias acciones se volvieran contra ella de la manera más pública posible. El primer encuentro entre Isabela y el doctor Andrés Herrera fue en un café discreto. Isabela, con una calma que desmentía su dolor interno, le mostró el video de Sofía y Eduardo y las pruebas de cómo Sofía lo había usado y abandonado, dejándolo con una gran deuda. Andrés, un hombre serio y visiblemente afectado por el pasado, se quedó atónito, su rostro reflejando una mezcla de shock, furia y humillación al ver la verdadera cara de la mujer que amaba. «Sofía, ¿esto es verdad? ¿Ella me hizo esto?», preguntó con voz ahogada. Isabela, con una voz serena pero firme, le explicó la situación, la traición doble y la celebración que se estaba gestando, invitándolo a unirse a ella para exponer la verdad. Andrés, acostumbrado a la honestidad en su profesión, no podía creer la magnitud del engaño y la crueldad. La ingenuidad de Isabela había sido la carnada perfecta para que la verdad saliera a la luz, atrapando a los culpables. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Mientras Andrés asimilaba la devastadora verdad y procesaba la idea de la traición de Sofía, Camila, la amiga de Isabela, con su red de contactos, descubrió un detalle crucial. La celebración de Eduardo y Sofía no era solo un brindis, sino un evento para anunciar públicamente el embarazo de Sofía y su inminente boda con Eduardo, presentando a Sofía como la nueva matriarca de una poderosa familia. Esta información, combinada con la magnitud de la traición personal y el abandono de Andrés, dio a Isabela y Andrés un nuevo y poderoso propósito. La paciencia y la meticulosidad de Camila, la amiga, estaban dando frutos, proporcionando a Isabela y Andrés las armas necesarias para su plan maestro. El impacto de su aparición sería devastador.
El plan de Isabela y Andrés comenzó a tomar una forma definida, cada pieza encajando con una precisión siniestra. No solo buscaban la exposición de la infidelidad y el embarazo, sino un medio para que la revelación de la traición de Sofía y Eduardo fuera innegable, pública y, sobre todo, humillante para ellos en su propio evento. La fiesta de anuncio, el escenario elegido por ellos para su triunfo, sería el telón de fondo de su caída. Andrés, con su historia personal y su presencia inesperada, sería la bomba, y la confirmación de su identidad por parte de Isabela desmantelaría la narrativa de Sofía, exponiéndola como la manipuladora que era. El desafío principal ahora era infiltrarse en la fiesta sin levantar sospechas y ejecutar el plan en el momento exacto. Isabela, con su mente aguda y la ayuda de Camila, su amiga, ideó un pretexto convincente para que Andrés asistiera a la fiesta, presentándolo como su nuevo socio en un proyecto culinario de expansión que quería conocer inversores. La protagonista, antes vista como ingenua, demostraba una red de contactos y una habilidad para la planificación que sus adversarios subestimaban por completo. Su venganza no sería violenta, sino un golpe de inteligencia y estrategia cuidadosamente orquestado para desmantelar la fachada de Eduardo y Sofía sin una sola palabra acusatoria de su parte. La verdad, por sí sola, sería su arma, más potente, más afilada que cualquier cuchillo de cocina. Mientras Eduardo y Sofía se preparaban para la fiesta, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Isabela, Andrés y Camila, su amiga, ultimaban los detalles. La estrategia de Isabela no se limitaría a la exposición de la infidelidad y el embarazo. Su objetivo era una humillación profesional, social y familiar que mancharía la reputación de Eduardo y Sofía para siempre. La idea era utilizar su conocimiento del protocolo de los eventos sociales para orquestar la revelación en el momento de mayor impacto, cuando Eduardo o Sofía estuvieran a punto de hacer el anuncio del embarazo o un brindis, exponiéndolos ante todos sus seres queridos, socios y la prensa. Ella sabía que su plan tenía riesgos, pero la idea de permitir que Eduardo y Sofía salieran impunes, con un hijo en camino producto de su engaño, era inaceptable. Su determinación era inquebrantable, tan sólida como la cimentación de un edificio. La noche antes de la fiesta, Isabela pasó horas con Andrés y Camila, su amiga, repasando cada detalle, cada posible reacción de Eduardo y Sofía, cada mirada de los invitados clave. La tensión era palpable, pero la resolución de Isabela era aún mayor. No había vuelta atrás. Ella no era una víctima, sino una guerrera disfrazada de chef, lista para usar sus propias herramientas y habilidades para el campo de batalla. La celebración de sus traidores no sería el escenario de su derrota, sino el de su resurgimiento, un festín de verdades amargas. La chispa de la resiliencia se había encendido y ahora ardía con una llama implacable, iluminando el camino hacia la verdad y la reivindicación de su honor, con un sabor de justicia en el paladar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Su conexión con su equipo de cocina y con su abuela, una mujer de gran sabiduría y fortaleza, era un pilar fundamental en la fortaleza de Isabela. Aunque no les había revelado la magnitud de la traición, su apoyo incondicional y su creencia en su visión culinaria eran una fuente constante de inspiración. Isabela sabía que al exponer a Eduardo y Sofía, también protegería su legado y la integridad de su restaurante, defendiendo así no solo su honor, sino también los intereses de quienes confiaban en ella y en su negocio, evitando que cualquier sombra de deshonestidad cayera sobre su buen nombre. El triunfo de Isabela no era solo la presencia de Andrés o el video, sino
su propia inteligencia emocional y su capacidad para leer a las personas. Ella conocía a Eduardo y Sofía mejor que nadie, sus debilidades, su obsesión por la imagen pública y su miedo al ridículo. Esa información, combinada con el apoyo de Camila, su amiga, y la complicidad de Andrés, se convertiría en un arma letal en sus manos. El plan de Isabela era una sinfonía de movimientos calculados, donde cada nota, cada silencio, cada revelación estaba diseñada para desmantelar la farsa de Eduardo y Sofía de la manera más efectiva posible. La metamorfosis de Isabela, de mujer traicionada a estratega, era completa y aterradora para sus enemigos, transformando su dolor en un arma precisa. El ambiente festivo de la fiesta se cernía como una espada de Damocles sobre la cabeza de Isabela. Ella sabía que Eduardo y Sofía, con su arrogancia y la euforia del embarazo, estarían esperando regodearse en su supuesta victoria. Pero Isabela tenía algo más en mente, una actuación impecable de calma y control. Su vestimenta, su porte, su sonrisa, todo sería parte de la farsa que ella misma orquestaría para engañar a sus adversarios hasta el último momento. Ella no sería la víctima, sino la titiritera, moviendo los hilos de un drama que tendría su punto culminante en el corazón de la celebración, justo cuando sus traidores se sintieran más seguros de su triunfo y creyeran que habían ganado la partida. La estrategia de Isabela implicaba un riesgo calculado, pero ella estaba dispuesta a asumirlo. La vergüenza que Eduardo y Sofía le habían infligido y la manipulación de la maternidad como un arma se transformarían en un fuego purificador que la impulsaría a la acción. No se trataba de destruir la vida de ellos, sino de exponer la verdad y de recuperar su propia dignidad y la de todos los que habían sido engañados. Su plan no era solo de venganza, sino de justicia, de restablecer el equilibrio moral que había sido tan cruelmente quebrado. Horas antes de la fiesta, Isabela respiró hondo. Su mente estaba clara y su determinación inquebrantable. Estaba lista para asistir a la celebración de sus traidores, no como una invitada, sino como la ejecutora de la verdad, sirviendo un plato frío de justicia. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. La noche de la celebración de precompromiso de Eduardo y Sofía, el escenario perfecto para el plan de Isabela, había llegado. El lujoso salón de eventos, adornado con arreglos florales ostentosos y luces cálidas que pretendían crear un ambiente íntimo y exclusivo, se convertiría en el telón de fondo para una revelación que sacudiría los cimientos de la alta sociedad mexicana. Isabela, impecablemente vestida con un diseño elegante y sobrio que resaltaba su figura y su seriedad, llegó del brazo del doctor Andrés Herrera, el prometido perdido de Sofía. Su presencia era magnética, irradiando una calma que desmentía la tormenta que estaba a punto de desatar. Su mirada, fija en Eduardo y Sofía, no mostraba dolor, sino una fría y calculadora determinación. Los invitados observaban a la nueva pareja, intrigados por la inesperada presencia de Andrés junto a Isabela. Eduardo y Sofía, exultantes y confiados, se paseaban por el salón, saludando a los invitados más influyentes, sus rostros irradiando una felicidad falsa y una arrogancia descarada. Ella, con un anillo deslumbrante en el dedo y acariciándose el vientre, se aferraba al brazo de Eduardo, sonriendo con una suficiencia que rozaba la burla, como si estuviera a punto de reclamar su victoria y su nuevo estatus. Eduardo, por su parte, escudriñaba el salón, buscando la aprobación de los presentes y la confirmación de que su jugada maestra había pasado desapercibida. Cuando sus ojos se cruzaron con Isabela y Andrés, su sonrisa se congeló. Sofía, al verlos, palideció. Su rostro pasó de la euforia al desconcierto total, incapaz de comprender la
inesperada aparición de su antiguo prometido con la esposa de su amante, un giro inesperado en su guión perfectamente trazado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El plan de Isabela entró en acción de forma sutil pero devastadora. Durante el momento culminante de la noche, cuando Eduardo y Sofía se dispusieron a hacer el brindis oficial por su unión, nuestro hijo y la nueva fusión empresarial, el silencio se hizo en el salón. Eduardo, con una copa de champán en mano y una sonrisa radiante, comenzó su discurso, agradeciendo a todos por su presencia y mencionando su futuro brillante. Sofía, a su lado, asentía con una mirada de triunfo, acariciándose el vientre, justo en el instante en que Eduardo levantó su copa para pronunciar la frase clave: por nuestro futuro juntos, por nuestro hijo y la lealtad que nos une. Andrés Herrera se adelantó, tomando un micrófono de la banda, con una voz clara y resonante que silenció el murmullo general, interrumpió: disculpen la interrupción, pero creo que hay algo que Eduardo y Sofía deberían compartir con todos ustedes sobre la verdadera lealtad que los une y sobre el pasado de Sofía. La sorpresa se transformó en pánico absoluto para Eduardo y Sofía cuando, acto seguido, un proyector oculto, discretamente activado por Camila, la amiga de Isabela, desde el panel de control, se encendió. Las pantallas gigantes del salón, que se suponía mostrarían imágenes idílicas de sus proyectos hoteleros, comenzaron a proyectar un video impactante. La grabación, clara y concisa, mostraba momentos íntimos entre Eduardo y Sofía, intercalados con capturas de pantalla de mensajes y audios donde se burlaban de Isabela y detallaban sus planes para despojarla de sus inversiones. Pero el golpe maestro llegó con la siguiente secuencia: documentos que probaban el fraude de Sofía a Andrés en el pasado y su abrupta desaparición, dejándolo con grandes deudas y el corazón roto. El sonido de sus voces, amplificado por el sistema del salón, resonó en cada rincón, revelando su cinismo y malicia, junto con el testimonio silente de la historia de Andrés. El contraataque de Eduardo fue frenético y predecible, pero inútil. «Esto es una farsa, un montaje. Apaguen eso, Isabela», gritó, su voz cargada de pánico mientras corría desesperadamente hacia el proyector, intentando desconectarlo. Pero ya era tarde. Las imágenes, los audios y la historia de Andrés se habían grabado en la mente de todos los presentes. Sofía, en un intento desesperado por desviar la atención y salvar su reputación, empujó a Eduardo con rabia. «Es tu culpa. Tú me prometiste que no pasaría nada, que ella no descubriría nada», le espetó en voz alta, acusándolo directamente y revelando la profundidad de su complicidad. Esta discusión, en medio del salón y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su amor y su completa falta de escrúpulos ante la atónita mirada de los invitados y de la prensa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras Eduardo y Sofía se hundían en su propia trampa de mentiras, los aliados de Isabela, hasta entonces discretos, emergieron para reforzar su posición. Camila, la amiga de Isabela, con una carpeta en mano, se adelantó con su colega, un conocido periodista de investigación que había sido contactado previamente. «Lo que acaban de ver», dijo la amiga de Isabela con voz firme y profesional, «son pruebas irrefutables. Tenemos documentos que demuestran que Eduardo y Sofía han estado desviando fondos y manipulando acuerdos empresariales. Y la historia del doctor Andrés Herrera es la prueba del patrón de engaño de Sofía». El periodista, aprovechando el caos, comenzó a tomar fotografías y a hacer preguntas incisivas,
asegurándose de que la historia se expandiera más allá del salón. La situación se volvió insostenible para Eduardo. Varios de los inversionistas más importantes y los directivos de las grandes cadenas hoteleras que se encontraban en la fiesta se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La imagen de Eduardo, construida sobre un carisma superficial y negocios turbios, se desmoronaba en tiempo real. Los flashes de los fotógrafos cegaban, y los murmullos de condena se volvían más fuertes. Sofía, por su parte, al ver que su futuro con Eduardo y su estatus social se evaporaban, entró en una crisis de histeria, llorando y gritándole a Eduardo, acusándolo de haber arruinado su vida. Esta pelea pública, cargada de recriminaciones y lágrimas, que ya no engañaban a nadie, expuso la naturaleza volátil y oportunista de su relación, sellando su destino de forma irreversible y demostrando que su unión se basaba en la conveniencia, no en el amor. El rostro de Eduardo, antes confiado y lleno de encanto, ahora reflejaba una desesperación creciente, casi un terror paralizante. La humillación pública, en la fiesta que él mismo había organizado para celebrar su triunfo y su futura paternidad, era el castigo más temido por él, un hombre obsesionado con las apariencias y el poder. Los murmullos de los invitados, que antes eran silenciosos y curiosos, se transformaron en comentarios abiertos de condena y repudio. Algunos incluso se atrevieron a confrontar a Eduardo directamente, expresando su decepción y su indignación por su doble vida y sus engaños. La celebración que él había planeado usar como el escenario de su ascenso se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se revelaba sin piedad, y su carrera se derrumbaba en cuestión de minutos con el embarazo de Sofía, ahora una carga y no una victoria. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Isabela, observando la escena, desde una distancia estratégica junto a Andrés, sintió una mezcla compleja de emociones. No había placer en el sufrimiento ajeno, pero sí una profunda satisfacción al ver que la verdad prevalecía de una manera tan contundente, sin que ella tuviera que pronunciar una sola palabra acusadora. Su plan había funcionado a la perfección, sin violencia, sin gritos descontrolados, solo con la fría y calculada exposición de los hechos y la presencia de la verdad personificada en Andrés. La elegancia de su venganza residía en su sutileza y en su impacto devastador. La transformación de Isabela estaba completa. Ya no era la víctima silenciosa, sino la arquitecta de su propia justicia, una mujer que había recuperado su poder, su voz y el control de su propia narrativa ante los ojos del mundo, reivindicando su honor y demostrando su inteligencia. El conflicto principal, que inicialmente parecía ser un triángulo amoroso y una disputa por el embarazo, se había transformado en algo mucho más profundo y de mayor alcance. Las apuestas para Isabela eran altísimas, no solo la pérdida de su matrimonio y la traición de su esposo, sino también el riesgo de que su reputación profesional y sus inversiones se vieran manchadas por la asociación con las actividades ilícitas de Eduardo y Sofía. Sin embargo, su resiliencia, su ingenio y el apoyo incondicional de Andrés y Camila, su amiga, demostraron ser sus mayores armas, superando cualquier obstáculo que Eduardo y Sofía pudieran interponer en su camino, consolidando su posición como una fuerza imparable de la verdad y la integridad. La atmósfera en el lujoso salón, que antes había sido de glamour y celebración, era ahora un campo de batalla recién ganado para Isabela y un desierto de vergüenza para Eduardo y Sofía. Ellos se quedaron aislados, el resplandor de las luces de la fiesta pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo.
La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones, maliciosas. La celebración, que debería haber culminado con el triunfo de Eduardo y Sofía y el anuncio de su hijo, se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la chef. Isabela, con la mirada en alto y Andrés a su lado, sabía que este era solo el comienzo de su nuevo y glorioso camino, libre de las sombras del engaño y lista para un futuro que solo ella construiría, con honestidad y verdadera lealtad, sirviendo un festín de mindos y justicia. El ambiente en el lujoso salón, que minutos antes vibraba con la autocelebración de Eduardo y Sofía, se había transformado en un gélido tribunal público. Los pocos invitados que aún permanecían paralizados por la magnitud de la revelación, observaban a Eduardo y Sofía con una mezcla de lástima, indignación y un palpable desprecio. El clímax estaba alcanzando su punto más álgido, y el aire se cortaba con una tensión que lo hacía casi irrespirable. Los flashes de los periodistas se disparaban sin cesar, capturando cada expresión de horror, vergüenza y furia en los rostros de los traidores. En medio del salón, Eduardo y Sofía se veían pequeños y desorientados, su fachada de poder desmoronándose ante los ojos de todos, mientras Isabela, con una calma asombrosa, observaba cómo su meticuloso plan se desarrollaba a la perfección, sin un solo titubeo. Camila, la amiga de Isabela, con una elegancia que contrastaba drásticamente con el caos reinante, se acercó al centro del salón. Su voz, clara y resonante, se alzó por encima del murmullo general, imponiendo un silencio absoluto. Como la representante de Isabela Rossi, quiero aclarar que lo que han presenciado hoy no es un simple drama personal. Es la verdad documentada de un fraude financiero y una conspiración desleal. Sofía del Valle, en complicidad con Eduardo Santoro, no solo traicionó la confianza y el afecto de Isabela, sino que también manipuló inversiones y desvió fondos del restaurante de la señora Rossi, utilizando información privilegiada de su matrimonio. Además, el doctor Andrés Herrera está aquí para dar fe de un patrón de engaño que Sofía ha mantenido desde hace años, dejándolo con un corazón roto y deudas. Sus palabras, precisas y concisas, cayeron como martillazos sobre la ya quebrada reputación de la pareja, sellando su destino. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La revelación explosiva no se limitó a las declaraciones de Camila. Las pantallas del salón, que antes mostraban las pruebas visuales de la traición personal, ahora proyectaban documentos financieros detallados, extractos bancarios con transferencias sospechosas, correos electrónicos donde Eduardo y Sofía planeaban mover los activos de Isabela a nuevas empresas de Sofía, y contratos de inversión alterados para beneficiar a la cadena hotelera de Eduardo en detrimento de los intereses de Isabela. Simultáneamente, el doctor Andrés Herrera, visiblemente afectado pero con una voz firme, tomó el micrófono. La mujer que ven aquí, Sofía del Valle, es la misma que me engañó, me estafó y me dejó con una gran deuda antes de nuestra boda. Su patrón de comportamiento es claro: manipulación y traición para beneficio personal, sin importarle a quién destruye en el camino. El sonido de las pruebas financieras y el testimonio de Andrés se amplificaron, resonando en cada rincón, revelando la profundidad de la avaricia y la manipulación de Eduardo y Sofía. Eduardo, al verse completamente expuesto por la magnitud de sus acciones, lanzó un grito ahogado de desesperación, su rostro contraído por la furia, la incredulidad y un terror abrumador. «Esto es una calumnia, una conspiración para arruinarme. ¡Apaguen todo ahora!», vociferó, intentando desesperadamente correr hacia el proyector, pero fue interceptado por el personal de seguridad y algunos de los invitados,
ahora indignados. Su imagen de empresario exitoso y carismático se hizo añicos por completo. Sofía, viendo que no había escape y que su futuro se desmoronaba, se volvió contra Eduardo con una rabia descontrolada. «Todo esto es por tu culpa. Tú me prometiste una vida de lujo y ahora todo se fue al diablo por tu codicia», le gritó, empujándolo con fuerza. Esta discusión, en medio del salón y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su relación. La caída de Vicente Eduardo fue inmediata y fulminante. Varios de los inversionistas más importantes y los directivos de las grandes cadenas hoteleras que se encontraban en la fiesta se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Eduardo, construida sobre engaños y negocios turbios, se desmoronaba en tiempo real. Los periodistas, antes ávidos de chismes, ahora se abalanzaban para obtener declaraciones sobre el fraude. Sofía, por su parte, al ver que su embarazo, antes una carta de triunfo, ahora era una complicación y su estatus social se evaporaba, intentó huir del salón, pero fue detenida por el personal de seguridad y por la amiga de Isabela, quien ya había activado los procedimientos legales. Sus ambiciones de poder y riqueza se transformaron en polvo, y la justicia de Isabela no solo fue personal, sino también financiera, y ella había prevalecido de la manera más contundente posible. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El salón de eventos, que antes había irradiado un falso glamour y una celebración efímera, era ahora un campo de batalla recién ganado para Isabela y un desierto de vergüenza para Eduardo y Sofía. Ellos se quedaron aislados, el resplandor de las luces de la fiesta pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones, maliciosas. La celebración, que debería haber culminado con el triunfo de Eduardo y Sofía y el anuncio de su hijo, se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la chef. Isabela, con la mirada en alto y Andrés a su lado, sintió una satisfacción profunda, sabiendo que la justicia había sido servida y que su dignidad había sido restaurada ante el mundo. Andrés, con su propio honor reivindicado, se acercó a Isabela y le tendió la mano con una sonrisa de respeto y admiración. «Has sido increíblemente valiente, Isabela. Mi apoyo es incondicional para todo lo que necesites a partir de ahora», dijo con sinceridad. Camila, la amiga de Isabela, la abrazó con fuerza. «Lo logramos, Isabela. Esto es solo el principio de tu nueva historia». El equipo del restaurante de Isabela, que había estado presente, rompió en aplausos, un coro de apoyo y lealtad que llenó el vacío dejado por el caos. La red de apoyo de Isabela, antes una fortaleza silenciosa, se hizo visible y fuerte, demostrando que no estaba sola en su victoria. La batalla había sido épica y la victoria rotunda, pero el camino hacia la curación emocional y la reconstrucción de su vida apenas comenzaba. La acción de Isabela, aunque dramática y audaz, fue un acto de autodefensa y de afirmación de su propia valía y la de su negocio. Ella no buscó la destrucción gratuita, sino la exposición necesaria de la verdad, para limpiar su nombre y proteger su patrimonio. La humillación de Eduardo y Sofía no fue un fin en sí misma, sino una consecuencia inevitable de sus propias elecciones deshonestas, de su avaricia y de su creencia de que podían manipular y engañar impunemente a quienes confiaban en ellos. La escena en el salón, con los traidores acorralados y expuestos en vivo, fue un recordatorio vívido de que la verdad,
por más dolorosa que sea, siempre encuentra un camino para manifestarse y que la justicia, aunque pueda tardar, siempre llega, a veces de la manera más inesperada, servida en bandeja de plata. Aquel momento de confrontación final y revelación pública marcó el punto de inflexión definitivo en la vida de Isabela. Ella había superado el dolor, la traición y la vergüenza, transformándolos en una fuerza inquebrantable y una determinación férrea. Su inteligencia, su coraje y el apoyo incondicional de Andrés y Camila, su amiga, fueron las armas que la llevaron a una victoria completa. La caída de Eduardo y Sofía no era solo su venganza, sino la consecuencia natural de sus acciones. Isabela emergió de este torbellino como una mujer renovada, libre de las sombras del pasado y lista para construir un futuro glorioso, donde su creatividad, su integridad y su autenticidad serían sus verdaderos guías en la vida y en los negocios, con la promesa de nuevos sabores por explorar.